Hola, ¿cómo estás? Soy Daniel Chora de la Garza, soy especialista en dolor y estamos aquí para hablar de lo que podemos hacer en Clínica del Dolor, porque sana colita de rana, si no sana hoy, dolerá mañana. Hola, ¿cómo están todos? Si no sana hoy, dolerá mañana. Sé totalmente que hay muchas inquietudes acerca del podcast pasado con respecto a las terapias implantables. ¿Qué es eso? Entonces, sí, fíjense cómo la tecnología ha llegado a nosotros como especialistas de dolor, que podemos colocar cosas dentro de nuestro cuerpo que al final nos van a ayudar a controlar el dolor. Y obviamente, pues es un placer tener a Paola otra vez aquí con nosotros para seguir platicando acerca de las terapias implantables, en este caso el estimulador espinal, ¿verdad, Pau? Correcto, doctor. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Qué pena me da. Daniel, no te estreses. Aquí no hay pena, doctor. Por favor, te lo suplico. Lo más importante es la confianza. Y yo creo que te agradezco mucho que estés aquí y es lo más importante. Entonces, vamos a tutearnos como siempre, Pau. Bueno, el estimulador espinal, como habíamos hablado, es para tratar dolor cuando el medicamento no le ayudó al paciente. ¿Cómo funciona? Como habíamos dicho, es como un marcapasos, pero para dolor. Entonces es un generador, por así decirlo, que me va a mandar un impulso eléctrico, y este impulso eléctrico de cierta forma pues va a engañar a mi cuerpo y voy a interpretar esta nueva señal en lugar de interpretar la señal dolorosa, por así decirlo. Es bien interesante eso, ¿verdad, Pau? Porque muchas de las veces muchos pacientes lo que sienten es que cuando engañamos a nuestro cuerpo nos podemos lastimar más. Y como ya en esta situación, pues obviamente estamos hablando de un dolor crónico, personas que ya llevan meses o años con un dolor nervioso que simple y sencillamente no es que ya se vaya a dañar, simple y sencillamente ya está dañado. Exactamente. Entonces, fíjate qué interesante, cómo podemos manipular nuestra médula para mandar señales y que nuestro cerebro y nuestro cuerpo ya no sienta dolor. Qué interesante es eso, ¿no? Sí, correcto. No va a dañar al cuerpo. Es muy importante explicarle eso al paciente. Simplemente va a suplir a la señal que yo ya no estaba recibiendo y por la cual yo estaba sintiendo este dolor. Entonces, con esta señal artificial que nosotros vamos a crear, eso es lo que yo voy a interpretar y por eso sustituye a la señal dolorosa de cierta forma. Entonces, fíjate, es interesante que por medio de una pila, literal como un marcapaso, de hecho, de ahí salió la tecnología, ¿no, Pau, del marcapaso? Sí, correcto. Nuestro primer dispositivo fue el marcapasos y después fuimos migrando a las diferentes áreas. Entonces, obviamente, cuando se pensó en hacer un generador para dolor, lo primero que se pensó fue en la forma en la que ya estaba diseñada el marcapaso, pero adaptarlo para tratar el dolor, ¿no? Entonces, en esta diferencia nosotros vamos a usar 2 electrodos, que son 2 cables muy, muy delgaditos que tienen polos, que es donde voy a estar mandando esta señal eléctrica. Estos se conectan a mi pila y es ahí donde empieza la terapia a funcionar, a modular la señal dolorosa. Es súper interesante cómo, fíjate, sin lastimar los tejidos, obviamente, porque hay un tejido natural dentro de la médula que es un espacio que se llama epidural. Literal, a todas las personas que le han puesto la raquia para tener bebés, a todas las mujeres, o la raquia, le digo así porque todo mundo conoce ese espacio como raquia. Y literal es un espacio en donde los anestesiólogos utilizan soluciones como anestesia para poder dormir de la cintura para abajo y poder ser operados de tobillo, de rodilla, de cadera, en las mujeres obviamente de cesáreas. Ese espacio es ahí donde Paola muy bien está platicando, se conectan esos cables y pues literal le avisamos a la médula y al cerebro que ya no es dolor lo que están sintiendo, ¿verdad, Pau? Sí, nosotros a través de un programador clínico que tenemos tanto nosotros como el médico, ahí nosotros probamos en los diferentes polos y nos aseguramos que el paciente sienta esta sensación como de hormigueo o de toques eléctricos de esos que te hacen en la feria cuando vas y que cubra su área dolorosa. Entonces, al sentir esto, por eso se transforma la señal de dolor
a esta nueva sensación. Y fíjate que es impactante porque parece ciencia ficción, Pau, al principio, pero es impactante cuando vemos casos ya de la vida real. Aquí tú y yo hemos compartido la experiencia trabajando junto con 3 casos muy diferentes, los 3, pero al final de cuentas teniendo un dolor neuropático o nervioso, que por cualquiera que sea la enfermedad, pues obviamente sus nervios literal ya no estaban trabajando y los pudimos manipular. Entonces es algo bien interesante porque algo que es ciencia ficción vuelve a la realidad, ¿verdad, Pau? Sí, es solamente para pacientes puramente con dolor neuropático. Con ellos es donde está demostrado que esta terapia ha brindado mucha calidad de vida, han recuperado sus actividades del día a día, y que siempre es bien bonito cuando después del implante platicas con un paciente y te dice, oye, me regresaste la funcionalidad, ¿no? Está padre porque son pacientes que ya se ven hasta derrotados, hasta con nosotros mismos como especialistas de dolor. Y siempre lo digo, a pesar de todas las derrotas que podamos tener, hay maneras para controlar el dolor. Entonces, es algo que me gustaba mucho que en el podcast previo mencionabas, que era no se acostumbren al dolor, y es algo que siempre platico en este podcast, que cuando uno se ha derrotado y piensa que el dolor va a ser parte de su vida, aparece esta hermosa ciencia ficción al final de cuentas, ¿verdad? Porque ¿cómo puede ser posible que 2 cables, para empezar, 2 cables conectados a una zona muy cercana a mi médula y conectado a una pila que está dentro de mi cuerpo, puede controlar mi dolor? Pero así es verdad. Tenemos una paciente con enfermedad de Lyme, por ejemplo, que se le lastimaron los nervios de la cintura para abajo y que este estimulador reeducó otra vez a su médula y a sus nervios a no sentir dolor. ¿Te acuerdas de ese caso, verdad, Pau? Sí, y ella retomó sus actividades del día a día, regresó a trabajar, a caminar, a hacer varias cosas que se veía muy limitada antes de la terapia. Y esta paciente me llamaba mucho la atención, que siempre buscaba ser independiente, no sé si te acuerdas. Al final era una lucha que ella seguía intentando hacer, pero era algo increíble que me decía, era colega, de hecho es doctora, y me decía, es que no puedo ni ir a consultar. Y fíjate cómo al final ella fue capaz de ir a consultar otra vez, de ayudar a esas mismas personas con una de esas terapias. O como otro paciente que tengo, que lo operaron de columna y que uno de los nervios quedó lastimado, y fue increíble cómo volvió a recuperar esas piernas para poder caminar, ¿verdad? Sí, correcto. Más que nada lo que pierden es la fuerza, porque el nervio está dañado y no pueden realizarlo. Entonces, al retomar con esta terapia, regresan a la rehabilitación y poco a poco retoman sus actividades del día a día. Impactante cómo, vuelvo lo mismo, 2 cables y una pila cercanos y conociendo obviamente el problema que tiene la persona, pueden cambiar groseramente la calidad de vida, ¿verdad? Sí, les cambia drásticamente. Porque si no sana hoy, dolerá mañana. Nos vemos. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Por favor, no se pierdan los próximos capítulos. Acuérdense que estamos en las diversas redes sociales y podcasts. No olvides suscribirte y seguirme. Saludos.